buenos días mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. En primer lugar, pues sean bienvenidos a este culto, a este servicio 29 de agosto del 2021. Y pues para iniciar vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has dado. Gracias por permitirnos un día más, Señor, estar aquí para tener ese tiempo de alabanza, este tiempo, Señor, de meditación de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes para poder entender y también nuestros corazones, Señor, para aplicar todo aquello que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Bendice, Señor, a nuestro hermano Israel, que hoy nos estará compartiendo, y también a nuestro hermano Marco, que está en los cantos, Señor. Te pedimos que sigas guiándonos y bendice este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para continuar, vamos a leer, busquen allí en sus Biblias, el Salmo 91, versículos 1 al 8. Salmo 91, versículos 1 al 8. ¿Ya lo tienen allí en sus Biblias? Vamos a leerlo. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás del terror de la noche, ni de la flecha que vuele de día, ni de la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Entonces, gracias a Dios por esta protección, por este pasaje que nos da confianza y podemos confiar en un Dios todopoderoso, que Él ve todo, que Él sabe todo y que puede protegernos. Ahora vamos a continuar cantando el canto que se llama En ti, con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. Cosa mi alma.
Y ahora, para el tiempo de la visión, quiero invitarlos a que busquen allí el pasaje de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice así este pasaje: Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí el Señor Jesucristo estaba encomendándoles a los discípulos y por ende a todos los demás, nosotros que también somos sus discípulos, a compartir el Evangelio. Y esta es la gran comisión que desde entonces está vigente ahorita y seguirá hasta cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces, queremos animar a cada uno de ustedes que nos ven desde sus hogares a que compartan el Evangelio, a que hagan discípulos, dice aquí, de todas las naciones. Queremos animarles a que hagan discípulos de su familia. ¿Tiene alguno de ustedes algún sobrinito, algún primo, algún vecino, alguien allí a su alrededor que puede compartirles del Evangelio para que sean discípulos de Cristo? ¿Por qué? Porque un día va a terminar el tiempo y toda aquella persona que no haya creído en Cristo como su Salvador, le espera un terrible sufrimiento en el infierno. Entonces, cada uno de nosotros que ya conocemos del Evangelio, podemos compartirle. Y nosotros como iglesia, en este mes, en el próximo mes de septiembre, vamos a tener un evento evangelístico que le llamamos la Gran Tarde Mexicana, donde todo lo que hagamos va a estar enfocado en compartir el Evangelio. Entonces, es una forma en que nosotros como iglesia lo hacemos. Ahora, ¿cómo lo puede hacer usted? Puede invitar un café a un vecino, puede invitar a comer a alguno de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de escuela. Hay que buscar muchas maneras, muchas oportunidades para compartir el Evangelio. Entonces, le animo a que lo comparta y para esto vamos a orar por aquellas personas que Dios pondrá en nuestro camino en esta semana. Oremos. Padre, te damos gracias porque alguien nos habló de ti y nosotros ahora te conocemos y somos tus hijos. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros este deseo, Señor, este anhelo de poder compartir tu palabra con otra gente. Te pedimos, Señor, que tú pongas en esta semana, pon oportunidades, Señor, para compartir el Evangelio con algunas personas, por lo menos una, y danos sabiduría, Señor, el valor para poder compartirle. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en esto, para que abra su mente, para que pueda recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos uses para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues para continuar, tenemos allí una lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 19, 7 al 11. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11. Síganme allí con su mirada. Dice así: La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Dice aquí al final, la última oración, quien las obedece recibe una gran recompensa. Entonces, hay una recompensa por obedecer todos los mandamientos de Dios.
Y pues ahora es el tiempo de escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Israel López. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. El día de hoy me toca a mí compartir este estudio y vamos a recordar en el estudio de la semana pasada la advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los lobos feroces que disfrazados de ovejas pueden entrar a las iglesias. Esta advertencia la encontramos en Mateo 7:15, donde el Señor Jesucristo nos dice: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Recuerdan que la semana pasada vimos que estos falsos profetas son personas que no han sido enviadas por Dios, traen un mensaje que dicen ser de Dios, pero realmente no es de Dios. Y estos tienen el propósito de engañar, tienen el propósito de desviarnos de la verdad. El día de hoy vamos a ver el tema de hoy cuyo objetivo es practicar lo que hemos aprendido de la enseñanza de Jesucristo. Y estamos ya por terminar el Sermón del Monte. Ya el Señor Jesucristo está por terminar este sermón que hemos estudiado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y pues el Señor Jesucristo nos ha enseñado muchas cosas, una gran enseñanza para que nuestra justicia sea mayor que la justicia de los fariseos, de los maestros de la ley. Pero hay que tener en cuenta algo, hermanos, que de nada sirve estudiar estos capítulos, estudiar el Sermón del Monte, si solamente lo vemos como una información, si cada domingo lo estudiamos, pero el resto de los días no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Vamos a ver lo que nos enseña a continuación el Señor Jesucristo en la conclusión del Sermón del Monte, que nos anima y tiene como propósito motivarnos para poner en práctica sus enseñanzas. Vamos a orar antes de iniciar con este tema para pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido estudiar, Señor, tus enseñanzas que tú diste en el Sermón del Monte. Ilumínanos, Padre, para entender, ayúdanos porque nosotros por sí solos, nuestras mentes son incapaces, Señor, de entender. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder comprender, Señor, lo que tú tienes, Señor. Y también abre nuestros corazones para que la palabra que llevemos hoy, pues no quede solamente como información, sino como algo que sea nuestra guía y que podamos ponerlo en práctica. Guía este estudio, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a leer en Mateo 7, versículos 24 al 27. ¿Tienes lista tu Biblia? Vamos a leer. Mateo 7, 24 al 27. Dice la palabra: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Vemos en este pasaje que el Señor Jesucristo usa la ilustración para motivarnos y poner en práctica sus enseñanzas. Usa la ilustración de dos hombres, un hombre prudente y un hombre insensato. Ambos escucharon la palabra de Dios, pero hicieron cosas diferentes. El hombre prudente, ¿qué hizo? Bueno, dice la palabra que edificó su casa sobre la roca y no se derrumbó con la tormenta. Esto es cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesús y la ponemos en práctica. Y el hombre insensato, ¿qué hizo? Pues él no tomó en cuenta la palabra, él edificó su casa sobre la arena y ésta se derrumbó cuando llegó la tormenta. Acabamos de ver las noticias
esta semana de un gran huracán que llegó a México por el estado de Veracruz, y vemos que el viento, la lluvia que hizo, pues causó muchos daños, y aquellas casas que se construyeron sobre la roca, sobre piso fuerte, permanecieron, y aquellas que se construyeron sobre arena, sobre terreno débil, ¿qué pasó? Bueno, la lluvia y el viento las derribó. Así nos ilustra el Señor Jesucristo. ¿Y qué representa la roca? Estamos viendo en el versículo 24, nos dice que el hombre prudente construyó sobre la roca. Bueno, la roca, como dije hace un momento, es poner en práctica la palabra de Cristo. Recordemos que Cristo es la roca. Entonces, quien construye, quien pone en práctica la palabra de Cristo es como este hombre prudente. ¿Y qué representa la arena? Pues lo contrario, ¿verdad? La acción de no poner en práctica las palabras de Cristo. Aquel que escucha y no los pone en práctica es como el hombre insensato que construye sobre la arena. ¿Qué representan las lluvias que nos menciona el versículo 25 y 27? Los ríos crecidos, los vientos que soplaron ambas casas. ¿Qué piensan ustedes ahí en sus casas? ¿Qué representa esto? Bueno, esto representa las pruebas que podemos tener en nuestras vidas. Tenemos vidas tranquilas, tenemos vidas tal vez cómodas, pero hay un momento en que llega la prueba. También pueden ser tentaciones, podemos ser tentados como hijos de Dios, puede venir la tentación, y si no estamos cimentados sobre la roca, podemos estar como el hombre imprudente, como el hombre insensato. Y también puede ser la enfermedad. Por lo general, bueno, digo por lo general, ¿verdad? Porque en la juventud es cuando gozamos de mayor salud, no nos enfermamos y creemos que así es la vida, pero llega un momento en que llega la enfermedad. Y hay enfermedades terribles que no te avisan, solamente vas con el médico y dan tu diagnóstico y te pueden dar noticias muy malas. Y puede haber más ejemplos como los problemas matrimoniales, la falta de dinero. Todos estos ejemplos pueden representar la lluvia, los ríos crecidos y los vientos. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un hombre pues que da buen testimonio. Es un hombre que era rico, tenía sus hijos, su esposa, tenía ganados, tenía rebaño, y de un día para otro lo perdió todo. Este hombre se llama Job. Y si tú lees el libro de Job, vas a ver que su casa no se derrumbó. Él tenía construido su casa sobre la roca, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Job 1:8. Dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿Por qué Job, cuando llegó la prueba, su casa no se derrumbó? Bueno, este pasaje nos dice que él era un hombre prudente y al poner en práctica lo que él sabía de Dios, por esa razón él ponía en práctica lo que sabía de Dios y por esa razón no se derrumbó su casa. En la tierra no había nadie como él, nos describe este versículo. ¿Y cómo sabemos que su casa no se derrumbó? Bueno, ahí mismo en el capítulo 1 nos dice que a pesar de todas estas cosas que le pasaron a Job, cosas terribles, Job, él siempre pues estuvo orando a Dios, alabando a Dios, y él no pecó y tampoco culpó a Dios de estas cosas que le sucedieron. ¿Y qué hizo Dios al final? Bueno, Dios al final lo restauró. Dios al final le dio en gran medida. Todo lo que él había perdido, Dios lo restauró. Y ahora vamos a hablar de otro personaje de la Biblia, alguien que su testimonio es contrario al de Job. Este hombre es el rey Saúl. Este fue, pues tristemente, es un ejemplo de un hombre insensato que no puso en práctica la palabra de Dios. Recordemos que en las batallas que el rey Saúl
iba con el pueblo de Israel, el Señor le instruía qué hacer, y vamos a ver cómo desobedeció a estas instrucciones el rey Saúl en 1 de Samuel 15, del 7 al 19. Dice así, 1 de Samuel 15, del 7 al 19, dice: Saúl atacó los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonar la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel, y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Se está engañando, ¿verdad? Y dice: y entonces, ¿qué significan esos bálidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? En estos versículos vemos cómo Saúl, el rey Saúl, desobedeció las instrucciones de Dios. Él fue un hombre insensato, ¿verdad? Que no obedeció, que no puso en práctica lo que Dios le dijo, y él no cumplió la misión que Dios le había encargado. Él tenía que destruir a los amalecitas, tenía que matar al rey, tenía que destruirlo y no dejarlo sin vida y todas las cosas ahí que había, el ganado, pero hizo todo lo contrario, dejó con vida al rey y tomó el botín, y Saúl hizo lo que ofende al Señor. Y hubo consecuencias, ¿verdad? Así como vimos, el hombre insensato, cuando viene la lluvia, se destruye su casa, él tuvo consecuencias. En el versículo 23, ahí mismo en 1 Samuel 15 dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Aquí el rey Saúl, por haber rechazado la palabra de Dios, las instrucciones que el Señor le había dado, Dios, ¿qué hizo? Pues Dios lo rechazó. El rey Saúl tuvo una gran consecuencia. Él tuvo la ruina de su casa, fue grande. Y así como el rey Saúl, pues vemos que tuvo consecuencias, ¿qué pasará con las personas que escuchan la palabra de Cristo, pero no la obedecen? Vamos a ver qué nos dice para responder esto en San Juan 12, versículos 47 y 48. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¿Qué pasará a las personas que escuchan la palabra de Cristo y no la ponen en práctica? Bueno, este versículo, el versículo 48, nos dice que
será juzgado por la misma palabra de Cristo, la persona que escuchó y no obedeció la palabra. Hace más de 2000 años sucedió un evento. Este evento fue que el Señor se hizo hombre y vino a la tierra. ¿Para qué? Pues para tomar nuestro lugar, y Él se ofreció un sacrificio y murió en la cruz. Fue muerto, Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Y ahora Él se encuentra en el cielo, a la diestra del Padre. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Bueno, para que tengamos salvación, para que tengamos perdón de pecado. Y ese tiempo, desde la cruz hasta el día de hoy, está pronto a terminar. No sabemos el día en que este periodo, que se le conoce como el periodo de la iglesia o el periodo de la gracia, de la misericordia, está por terminar. Por lo tanto, debemos estar atentos a la palabra de Dios y obedecerla. Mira lo que dice en Juan 3, 16, 17, dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenarlo. Él vino a salvarnos. Y como dice el versículo el versículo 16, ¿verdad? Él vino a salvar ¿a quién? A todo el que crea en Él. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero si somos prudentes, vamos a hacer caso a esta palabra, ¿verdad? Si tú ya has obedecido y has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gozas de la salvación, gozas de las promesas que Dios nos da. Pero si tú le has rechazado, eres como el hombre insensato. Vas a tener gran pérdida. Mira lo que dice el 18. Dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, si no has obedecido la palabra de Dios, eres como ese hombre insensato. Van a llegar las pruebas, van a llegar las tormentas, las lluvias, y vas a sufrir gran pérdida. Tu casa será destruida. Dios no quiere que seas condenado, Él te quiere librar, pero necesitas obedecer la palabra de Dios, necesitas creer en Jesús. Te invito, si en este momento no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, que leas la palabra, que le conozcas y tomes la decisión más importante de tu vida. ¿Cuál es esta? Bueno, que te arrepientas de tu pecado y confíes y creas en el Señor Jesucristo para salvación. Probablemente podamos ver que el hombre insensato construyó una casa de buena calidad, una casa amplia, espaciosa, cómoda, y puede ser que tal vez esto lo pudo hacer porque no había gastado en los cimientos, en la parte que no se ve, y gastó en lo que se ve, en la parte de arriba, y pudo haber construido una casa que a la vista es mejor, de mayor calidad que la casa del hombre prudente, ¿verdad? Esto, pues pudiéramos entender que un hombre insensato puede hacer obras buenas, puede aparentar, ¿verdad? Llevar una vida piadosa, pero si su vida no está cimentada en la roca, que es Jesucristo, dice el Señor Jesús que va a tener una gran ruina de su casa. O sea, su casa no va a servir para nada. Sus obras sin el Señor Jesucristo no servirán para nada en el día del juicio. Y hay razones por las cuales algunas personas insensatas, ¿verdad?, no construyen sobre la roca, no cimentan su casa sobre la roca que es el Señor Jesucristo, no ponen en práctica la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Cuáles crees tú que pueden ser algunas razones por las cuales no ponen en práctica la palabra del Señor, no obedecen? Aquí tengo algunas razones, puede haber más razones, pero estas son algunas. Pues puede ser que esta persona duda que va a llegar una fuerte tempestad que pudiera llegar a afectar su casa. Por eso no es necesario construir sobre la roca. Su casa puede estar cimentada sobre la arena, al cabo no va a llegar la tempestad. Bueno, estas personas pues son demasiado optimistas, ¿verdad?
sabemos que algún día va a llegar la prueba, y si no está su casa cimentada sobre la roca, si su vida no está cimentada sobre Jesús, pues van a tener gran pérdida. También hay personas que pues están ocupadas, ¿verdad? Dicen, no, ahorita no tengo tiempo para escuchar y poner en práctica la palabra de Jesús. Tal vez más adelante. Mi vida es tan ocupada que no puedo dedicar tiempo, ¿verdad? Lo hacen para después, ¿verdad? Tienen desidia en hacerlo. Otra razón probablemente que no ponen en práctica la palabra es porque les parece trabajoso, les parece costoso practicar las enseñanzas del Señor Jesucristo, y prefieren la vida cómoda, prefieren seguir, no lo sé, practicando el pecado que están cometiendo, asistiendo a alguna religión que sus reglas pues les generan comodidad porque no les exigen gran cosa, simplemente cumplir con ciertas reglas, y consideran muy costoso poner en práctica, poner como fundamento la roca, y deciden seguir como están, creen que están mejor así como están. También otra razón puede ser que les parece que Jesús es demasiado exigente, que no quiere que disfrute yo la vida. Pero eso es un error, ¿verdad? Pues yo les puedo compartir que la vida, después de que creemos en Jesucristo, es diferente. A partir del día en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, que somos transformados por Jesús, realmente es cuando la vida se disfruta. Antes de Jesucristo, no. Vamos a leer en la carta de Santiago, Santiago 1, versículos 22 al 25. Acompáñenme. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ahora entendemos, ¿verdad?, por qué es mejor la vida cuando obedecemos a Jesús, cuando ponemos en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Santiago nos describe el hombre prudente y el insensato. El insensato, en el versículo 22, ¿con qué se contenta? Bueno, pues simplemente se contenta con escuchar la palabra, ¿verdad? Asistir, tal vez haya personas que asistan a alguna iglesia, ¿verdad? Y escuchen la palabra y con eso ya se contentan, con solo escucharla. Y pues ellos se engañan a sí mismos. ¿Por qué se engañan al escuchar solamente la palabra pero no la ponen en práctica? Bueno, ellos tal vez piensan con saber la palabra de Jesús es suficiente, no es necesario ponerla en práctica. Al fin de cuentas estoy de acuerdo en lo que dicen, pero saliendo de la iglesia, ¿qué sucede? Se olvidan y no la ponen en práctica. ¿Y cuál es la ilustración que usa Santiago del hombre que escucha pero no la practica? Bueno, nos dice que es como un hombre que se ve en el espejo, mira su rostro y se olvida de cómo es él. Y al contrario, ¿qué hace el hombre prudente para recibir la bendición? Nos dice en el versículo 25, bueno, nos dice que se fija atentamente en ella, persevera, ¿verdad? Un hombre prudente es perseverante, persevera en ella y no olvida lo que ha oído, sino lo hace, lo pone en práctica. Y al final nos dice, miren qué hermoso, nos dice que al final recibirá bendición. Por lo tanto, hermanos, amigos, nos conviene mucho poner
atención a las enseñanzas de Jesús, escucharlas y no quedarnos solamente ahí, sino ponerlas en práctica para que nuestra vida reciba bendición y no sea nuestra vida arruinada. Sin embargo, hay algo más que debe motivarnos, ¿verdad? Hay algo que nos debe motivar para obedecer al Señor Jesucristo, a obedecer sus enseñanzas. Dice San Juan 14, 15. Vamos a leer en San Juan 14, los versículos 15 y 21. El versículo 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Acabamos de leer hace un momento Juan 3, 16. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El Señor nos ama, el Señor Jesucristo nos ama. Y esto es un motivo suficiente, ¿verdad?, para obedecerle. También dice el 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Entonces, el amor de Cristo debe ser nuestro motivador para conocer sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Job amaba a Dios y vemos cuán bendecido fue él, ¿verdad? Él no pecó contra Dios cuando estuvo en prueba, ni le echó la culpa. Él amaba a Dios. Y Saúl, todo lo contrario, ¿verdad? El hombre insensato, él no lo amaba. Te quiero preguntar algo, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales tú amas a Cristo? Vamos a terminar en este momento orando para pedir a Dios que lo que hemos escuchado el día de hoy no quede como mera información, como algo del domingo y mañana nos levantemos y nos ocupemos en las cosas del día y lo olvidemos. Al contrario, vamos a orar para pedir a Dios su dirección para la semana. Padre Celestial, gracias por este hermoso sermón que hemos estudiado, el Sermón del Monte, palabras del Señor Jesucristo, palabras que Él nos ha enseñado, no como mera información, Señor, como algo que debemos escuchar y dejar, sino como algo que debemos escuchar, aprender y poner en práctica. Pedimos, Padre, que esta enseñanza que hemos recibido, Señor, que la llevemos en nuestro corazón, que la podamos memorizar y podamos nosotros aplicarla, ponerla en práctica en cada momento que necesitemos, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor, damos testimonio y la gente ve a tu Hijo Jesucristo a través de nosotros. Por eso es necesario que pongamos en práctica la palabra. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, porque nosotros por sí solos no somos capaces de hacerlo. Necesitamos, Señor, de la ayuda del Espíritu Santo, de la guía, para poder, Señor, pues practicar, Señor, todo esto que hemos aprendido. Pido por mis hermanos, por cada uno de los que han escuchado la palabra. Pido, Señor, que tengan esta semana, pues, muy bendecida, Señor, y que su testimonio dé muestra de que están poniéndola en práctica la palabra. Y pido también por aquellos que no son tus hijos, Señor, que en este momento se arrepientan, reconozcan de su pecado y oren ahí en su lugar, ahí donde están, Señor, y te digan, Señor, que reconocen que son pecadores, que necesitan de la provisión que tú das para salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Y una vez siendo salvos, Señor, anímales a conocerte y a poner en práctica también tu palabra, Señor, a partir del día, Señor, en que se conviertan a Cristo, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor, de estudiar junto con mis hermanos y las personas que nos ven tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Él quiere que le alabemos y es una forma también de poner en práctica la palabra. Y vamos a alabar alabar al Señor con un canto que lleva por nombre Señor, ¿quién entrará? Alabemos a Dios. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará
santuario para adorar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Bueno, después de haber escuchado la palabra de Dios y alabado al Señor, solamente algunos breves anuncios. Si alguien de ustedes quiere ponerse en contacto con nosotros, tenemos el teléfono de WhatsApp 33 10 19 83 80 para que nos escriban, nos den sus comentarios, nos den sus dudas o alguna sugerencia que ustedes tengan. Y también tenemos nuestra página que es ib.vidanueva@outlook.com para que nos escriban y se pongan en contacto con nosotros. Y pues este próximo 12 de septiembre, el próximo mes, vamos a tener nuestra célula unida, que es nuestra célula unida evangelística. Para si alguien de ustedes quiere visitarnos, serán bienvenidos. Y nuestra página, que es vidanuevaz.mx, para que está a su disposición, donde tenemos la declaración de fe, estudios bíblicos, videos de sermones, las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual, para que las vean y las compartan también. Y seguimos teniendo nuestro tiempo de oración como iglesia los martes, cada quien en su hogar, allí en familia o solos, y también los viernes por la aplicación Zoom. Entonces les invitamos a que se pongan en contacto por WhatsApp, manden sus peticiones para poder estar orando por ellas. Y también los miércoles a las 9 de la noche seguimos publicando en el canal de YouTube y Facebook la cápsula que denominamos cápsula de 5 minutos de aliento espiritual. Gracias a Dios por nuestro hermano Ludi, que nos sigue compartiendo la palabra de Dios. Aprovechemos de su sabiduría y su experiencia. Y pues esto es todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar.
santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor.